Lección 11.4. Reactancia inductiva. En la lección anterior, estudiamos someramente el concepto de inductancia y dijimos que se trata de una característica que presentan la mayoría de los circuitos eléctricos, en especial, pero no exclusivamente, aquellos que incluyen alguna bobina o inductor entre sus componentes. A manera de comparación, te explicamos que la inductancia es una característica como también lo es la resistencia. La inductancia es una característica que proviene de los campos magnéticos que se forman alrededor de un conductor por el que fluye una corriente eléctrica que está variando constantemente. La corriente alterna es un tipo de corriente que siempre está variando, por lo que la inductancia tiene efectos notables en circuitos de esta clase. Pero, ¿de qué clase de efectos se trata? Ese es el tema de la lección. La inductancia es una característica de los circuitos inductivos, que provoca una oposición a las variaciones de la corriente. Cuando la corriente trata de incrementarse, la inductancia se opone. Igualmente, cuando la intensidad trata de disminuir, la inductancia también se opone a dicho descenso. La reactancia inductiva es la oposición que la inductancia de un circuito ofrece al flujo de corriente. Reactancia inductiva y resistencia son sinónimos, pues ambas son una característica de un circuito que consiste en oponerse al paso de la corriente eléctrica. Inclusive, la reactancia inductiva, al igual que la resistencia, se mide en ohms. Existe una fórmula que nos permite calcular la reactancia inductiva en un circuito de corriente alterna. XL es igual a 2pi por F por L. En esta fórmula, XL es la reactancia inductiva y se mide en ohms. Pi es igual a 3.1416, F es la frecuencia de la corriente alterna y L la inductancia que se mide en henries. Ejemplo 1. ¿Cuál será la reactancia inductiva de un circuito al que se aplica un voltaje cuya frecuencia es de 600 ciclos por segundo si la inductancia del mismo es de 3 henries? En nuestra fórmula sustituimos los valores. 2 por pi, que es igual a 3.1416, por la frecuencia de 600 ciclos por segundo, por 3 henries. Esto nos da un resultado de 11.309.73 ohms, o aproximadamente 11.31 kiloohms. Ejemplo 2. ¿Cuál será la frecuencia del voltaje que necesitamos aplicar a un circuito inductivo para que la reactancia inductiva que produzca sea igual a 1000 ohms si la inductancia de dicho circuito es de 10 milihenries? De nuestra fórmula, despejamos la frecuencia. Sustituimos los valores, la reactancia inductiva de 1000 ohms sobre 2 por 3.1416 por la inductancia de 10 milihenries. Nota que convertimos los 10 milihenries a henries. Como resultado tenemos de frecuencia 15.915.49 Hz o aproximadamente 15.92 kHz. Ejemplo 3. La intensidad de corriente a través de una bobina es igual a 30 milésimas de ampere cuando se le conecta a una fuente de corriente alterna de 9 volts y cuya frecuencia es igual a 3 kHz. ¿Cuál es la inductancia de la bobina? Solución. Primero aplicamos la ley de Ohm para calcular la reactancia inductiva. Reactancia inductiva es igual al voltaje sobre la corriente. 9 volts sobre 0.030 amperes, que es lo mismo que 30 milésimas de ampere. Eso nos da una reactancia inductiva de 300 ohms. Ahora transformaremos la fórmula de reactancia inductiva para despejar y obtener el valor de la inductancia.
Sustituimos nuestros valores, la reactancia inductiva 300 ohms sobre 2 por pi por nuestra frecuencia. La inductancia resultante es 0.0159 henries o 15.9 milihenries. ¿Recuerdas que en un circuito puramente resistivo como el de la figura de abajo a la derecha, la corriente y el voltaje están en fase? Es decir, principian y finalizan al mismo tiempo, como en las ondas de la izquierda. Un circuito puramente inductivo es como el de abajo a la derecha. Contiene solamente un inductor y se supone que no presenta resistencia alguna. Un circuito así es solamente teórico, pues cualquier bobina presenta cierta resistencia, pero para fines de análisis consideraremos que no hay resistencia alguna. En un circuito puramente inductivo ocurre que la corriente se retarda 90 grados con respecto a la tensión, lo que se expresa diciendo que la corriente está fuera de fase o desfasada 90 grados en atraso con respecto a la tensión. Observa que la onda de tensión E ya está en su valor máximo, cuando la de la intensidad apenas empieza a crecer. Es decir, que la intensidad está retrasada 90 grados con respecto al voltaje. Un circuito RL de corriente alterna es aquel que contiene cierto valor de resistencia y cierto valor de reactancia inductiva. Observa el pequeño circuito que aparece en la parte inferior y notarás que contiene un elemento resistivo y uno inductivo. En un circuito RL, el retardo de la corriente con respecto de la tensión estará comprendido entre 0 grados y 90 grados, dependiendo de la relación entre la resistencia y la reactancia inductiva. Si la resistencia y la reactancia inductiva son iguales, el retraso o ángulo de fase será igual a 45 grados. Lección 11.4.